Hola, soy Nicolás Arazola de Arquetipo Fútbol, donde presentaremos contenidos didácticos orientados a la formación del deportista de manera teórica y práctica. Para más información, síganos a través de nuestras redes sociales vía Facebook, Instagram y YouTube. Comencemos. Bueno, la otra vez habíamos hablado del anterior videoblog, habíamos hablado de las generalidades para la práctica y vamos a tocar la parte número 2. Una de las cuestiones que tengo que tener bien en cuenta a la hora de dar una práctica de fútbol es, independientemente de las edades, independientemente del género que ahora se encuentra el fútbol masculino y el fútbol femenino, todas estas generalidades cabe destacar que son para todo el rango de la formación del jugador y que van a estar todos estos aspectos, tales el objetivo, el método, el plan de acción y la ejecución, como también el fútbol como práctica multidisciplinaria, como los anteriores dos contenidos que vimos, que era la pelota como elemento principal y la persona jugador. Esto siempre se va a repetir, por eso son generalidades, independientemente de la edad y género en el que trabajemos. Objetivo. Siempre que yo voy a dar una práctica de fútbol, yo tengo que saber cuál va a ser el objetivo de esa práctica, de esa clase, de ese entrenamiento. Entonces, por ejemplo, el objetivo que voy a tener para la práctica de hoy a la tarde va a ser el pase y la recepción. Perfecto, entonces, una vez que yo tengo el objetivo demarcado, a partir de ahí yo voy a poder concretar ese objetivo. Muchas veces pasa de que del lado del que propone la práctica no se encuentra el objetivo muy claro y eso hace de que la práctica no tenga un foco bien concreto, una orientación bien concreta y que el jugador muchas veces no pueda asimilar toda esa información que nosotros le damos a través de entrenamientos, a través de práctica, y que hace que el jugador muchas veces no se vaya con el contenido claro que nosotros quisimos trabajar. Entonces, una vez que yo tengo el objetivo que yo quiero trabajar, puede ser pase y recepción, puede ser la defensa, pueden ser basculaciones, puede ser la finalización, puede ser un trabajo táctico, puede ser tranquilamente también una actividad orientada al desarrollo de las capacidades funcionales, como por ejemplo fuerza, resistencia, entre otras. Una vez que yo tengo el objetivo voy a pasar al método. Cuando hablamos del método estamos hablando de qué forma yo voy a lograr ese objetivo. Por ejemplo, si yo ahora tengo ganas de tomarme un vaso con agua, el objetivo sería tomarme un vaso con agua. Pero el método sería, o voy hasta la canilla, agarro un vaso y me sirvo un vaso de agua, o por ahí podría decirle a alguien que me acerque un vaso de agua. Ese sería el método. Entonces, yo voy a trabajar el pase y la recepción como objetivo. Bueno, voy a través del método a buscar qué ejercitación me va a permitir a mí desarrollarlo. Después entraremos en la diversidad y en las distintas formas de trabajar un mismo contenido a través de diferentes ejercitaciones. Luego de que nosotros tenemos el objetivo y el método, vamos a pasar al plan de acción. Cuando hablamos del plan de acción, estamos hablando de que dentro de ese objetivo y dentro de ese método, el plan de acción sería qué elementos necesito, qué espacio voy a utilizar, cuántos jugadores de manera general o hipotética voy a tener, cuánto va a durar la actividad, cuánto va a durar el estímulo y cuánto tiempo tengo de la práctica en sí. Entonces, luego después nos meteremos a hablar también sobre lo que es los elementos de un microciclo, de un estímulo donde entra la entrada en calor, la actividad central y la parte final, pero no nos vamos a detener mucho más en eso, será para otro videoblog, pero sí tenemos que entender que en el plan de acción van a entrar los materiales, el espacio, el tiempo que le voy a dedicar, si van a ser 2 o 3 bloques, la duración y la cantidad de jugadores. Una vez que yo tengo el objetivo, el método y el plan de acción, donde el objetivo en este caso va a ser el pase y recepción, donde el método va a ser a través de un cuadrado de pases, por ejemplo, y donde el plan de acción va a ser los materiales que voy a necesitar. Cuando hablamos de la ejecución, estamos hablando desde la forma más empírica posible. Vamos a ir a la práctica en sí. Todo lo anterior sí me va a ayudar a la práctica y a la ejecución, pero sí hay un tema muy importante. Esto está muy basado en lo que es la teoría, que está muy bien, en lo que uno imagina y proyecta para poder hacerlo, pero cuando entramos a la ejecución nos vamos a encontrar
con un montón de situaciones que surgen en el fútbol, como por ejemplo que haya 2 o 3 jugadores que por ahí quedaron sueltos y tengas que, si haces un cuadrado de pases y te encontrás con un cuadrado cada 5 jugadores, por ahí en algún momento te va a sobrar algún jugador, no va a ser el número exacto, entonces ahí a partir de ahí aparece la muñeca del formador, del entrenador, para tratar de que la actividad se pueda llevar a cabo y que todos la puedan cumplir. Otra de las formas que aparece es que por ahí vamos a la utilería del club, justo no tenemos los materiales disponibles y nosotros tenemos que saber resolver. Usaremos una mochila, usaremos un buzo para delimitar X actividad. Otra cosa que puede pasar, que puede llover y por ahí no tengamos el espacio para realmente hacer esa práctica y buscar ese objetivo. Entonces, bueno, tendremos que a partir de ahí que aparezca la muñeca del entrenador. Vamos a pasar al segundo contenido. El segundo contenido habla sobre el fútbol como práctica multidisciplinaria. Tenemos que entender que el fútbol no solamente es el cuadrado, el rectángulo y no solamente es la pelota en sí, sino que el fútbol abarca un montón de disciplinas, un montón de ciencias en las cuales se va a apoyar el formador para tratar de que el jugador sea lo mejor formado posible. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un montón de materias complementarias y de ciencias, como por ejemplo la psicología, la pedagogía, la didáctica, el entrenamiento así en sí, basado por ejemplo en anatomía, en fisiología, aparece el análisis de video, aparece la nutrición, la biomecánica, aparecen un montón de ciencias que hace de que nosotros nos apoyemos para que la práctica sea lo mejor posible y que el jugador aprenda. Ese es nuestro principal objetivo, que el jugador mejore, tanto desde la práctica, para que el día de mañana pueda ser un jugador que sea lo más apto posible para sobrevivir al medio. ¿Cuál sería el medio? Jugar en primera división, independientemente de la categoría. Entonces, para cerrar, importante, ¿sí?, tener un objetivo claro, saber cómo voy a lograr ese objetivo a través del método, saber qué materiales voy a utilizar y después poder ejecutarlo. Saber los tiempos, la cantidad de jugadores y tener bien claro qué es lo que voy a hacer con la práctica en sí. Y el segundo contenido sería entender que a partir de un montón de ciencias que nosotros vamos en el transcurso de estos videoblogs, empezaremos a trabajar y empezaremos a tocar temas como nutrición, como didáctica, pedagogía, un montón de estructuras que nos va a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque el jugador muchas veces lo vemos como solamente una pelota y un cuerpo que anda jugando a la pelota. Y no, aparece una estructura psicológica, aparece un marco pedagógico, aparece su alimentación, aparecen un montón de ciencias que luego, con el transcurso, como les digo, de los blogs, vamos a empezar a tocar. Desde ya les agradezco, muchísimas gracias, un saludo muy grande para todos y síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube. Hasta luego.